Suscríbete. El sentido común es ese conjunto de ideas, frases y creencias que repetimos como si fueran verdades eternas, pero que en realidad son souvenirs que la historia, la cultura y el poder nos han ido dejando en la cabeza. Es como un meme gigante heredado de generaciones pasadas, lleno de contradicciones y patrocinado por la hegemonía. Y no es algo natural, es algo histórico. La mayoría de las veces cuando alguien dice es puro sentido común, lo presenta como algo obvio, lógico, casi biológico, como si hubiera estado ahí desde que el ser humano existe. Bueno, este canal tiene ¿cuántos? ¿20 suscriptores? Más 20. 17 en mi A cuenta ver, bro, secundaria. si tú no estás creciendo es porque no quieres lo suficiente. Debes ser más constante, más dedicado. Lo que hago lo hago por pasión, El que güey. quiere puede, dicen los coaches de Instagram mientras te venden un curso de 500 pesos. Y yo les creo. Yo, por ejemplo, podría tener un canal con 1 millón de seguidores, pero decidí no tenerlo, por humildad. El fracaso también es una forma de éxito, si lo racionalizas bien. Yo sé que la dedicación y la constancia son importantes para crecer en cualquier ámbito de la vida, mamadito, pero no es el factor primordial. El mamado es un caso interesante, cree que el mundo funciona como su gimnasio, que todo depende de levantar más peso y de querer más. Pero esa frase, el que quiere puede, suena más a sentido común neoliberal que a realidad. Porque si todo dependiera de querer, los pobres ya serían ricos y los canales pequeños ya serían grandes. El problema es que ese tipo de pensamiento nos hace creer que el fracaso es culpa personal y no parte de un sistema que reparte oportunidades como rifas trucadas, como ya hemos mencionado en alguno de nuestros videos. No, bebé, no me vengas con marxismos, por favor. La meritocracia es real. Lo leí en un hilo de Twitter con emojis de fuego. Mira, si Jeff Bezos pudo... Es porque nació en uno de los países más ricos del mundo y tuvo una inversión inicial de sus papás, no por vender libros en su garage. Entonces, ¿no todo se puede lograr con ganas? O sea, que tus 20 suscriptores no son culpa tuya. Pues hay varios factores, pero tampoco es culpa del algoritmo. Quizás es culpa de la lógica absurda que nos hace creer que el esfuerzo siempre tiene recompensa. Entonces, ¿qué harás? ¿No quieres lo suficiente o el sistema no te quiere a ti? Pues podrían ser varios factores: dedicación, promoción, constancia, el gusto o no de la gente por este tipo de videos de mierda. Pero tal vez el problema no es querer más, sino entender qué queremos y quién nos hace creer que deberíamos quererlo. Suena profundo, pero igual suscríbanse, por si el algoritmo decide querernos tantito. Y bueno, ya retomando el tema del video, hablaremos de cómo el sentido común no es natural, sino histórico, de cómo se relaciona el sentido común y la hegemonía, el lenguaje como campo de batalla político, y algunos ejemplos que prueban cómo nos manipulan las palabras. El filósofo italiano Antonio Gramsci escribió sus reflexiones sobre el sentido común durante su encarcelamiento bajo el régimen de Benito Mussolini entre 1926 y 1937. En prisión redactó los famosos cuadernos de la cárcel, donde desarrolló ideas claves sobre la cultura, hegemonía y pensamiento crítico. Italia vivía bajo el fascismo, un régimen autoritario que buscaba controlar no solo el poder político, sino también las mentes y creencias cotidianas de la gente. Mussolini impulsaba una ideología nacionalista, machista y jerárquica, y para mantener el control necesitaba moldear el sentido común del pueblo, es decir, lo que las personas consideraban natural, obvio o de sentido común. Gramsci sostenía que el sentido común no es una verdad natural, sino una mezcla de ideas heredadas, prejuicios y creencias impuestas por las clases dominantes. En tiempos del fascismo, ese sentido común estaba lleno de mensajes como Italia necesita un líder fuerte o la disciplina es superior a la libertad. Así, el régimen lograba que la gente aceptara el poder sin cuestionarlo, pensando que solo seguían la lógica natural o el buen juicio. Este análisis de Gramsci nace de un contexto donde el pensamiento crítico era perseguido. Él mostró cómo el fascismo usaba el lenguaje, la cultura y la educación para convertir la ideología dominante en sentido común popular.
Por eso, estudiar su obra hoy sirve para entender cómo los discursos políticos contemporáneos, ya sean autoritarios o populistas, moldean la forma en que la sociedad percibe la realidad. El sentido común es el resultado de siglos de acumulación de ideas, creencias y costumbres. Está hecho de pedazos de distintas filosofías, religiones, experiencias colectivas y normas sociales que se han sedimentado en la memoria de un pueblo. Lo que hoy parece lógico en un país puede parecer ridículo en otro, y lo que para nuestros abuelos era normal puede hoy ser visto como injusto o absurdo. En México, durante la década de los 60, decir que el presidente era intocable sonaba obviedad. Hoy, cuestionar el poder político es parte de la conversación cotidiana. A ver, bebé, tú ahorita dices criticar al gobierno es normal, pero en tiempos de días sordas eso era básicamente una forma elegante de pedirte un susto, o algo peor. Exacto, y ahí está el punto clave, no era solo miedo individual, era sentido común. La gente pensaba, no critiques, no te manifiestes, no te metas en problemas, porque así funcionaba el mundo. O sea, no era que alguien dijera todos los días, prohibido pensar, simplemente todos sabían que pensar en voz alta podía salir caro. Claro, el sentido común de esa época te decía, el gobierno no se cuestiona, manifestarse es peligroso, los estudiantes son revoltosos. Eso no estaba escrito en la Constitución, estaba instalado en la cabeza. Y si alguien preguntaba, ¿por qué no podemos protestar? La respuesta era, porque así son las cosas. El clásico argumento de sentido común. Eso es hegemonía pura, el poder logró que el miedo se volviera razonable, que el silencio pareciera prudente y que la represión pareciera necesaria para el orden. Es contradictorio y fragmentado. Como está hecho de muchas capas históricas, el sentido común es incoherente. Una persona puede sostener al mismo tiempo ideas liberadoras y conservadoras sin ver el conflicto entre ellas. Esto no siempre es hipocresía, muchas veces refleja las tensiones de la sociedad en la que vive. Ojo, tampoco se trata de decir que todo lo que se llama sentido común sea mentira o manipulación. Claro, porque hay cosas donde se aplica, o sea, si metes la mano al fuego te quemas. Eso no es hegemonía, eso es biología. Exacto, y aquí lo estamos utilizando desde un plano más político y social. El problema no es el término en sí, sino cómo se usa. Muchas veces se invoca el sentido común para cerrar una discusión que debería seguir abierta. Sí, como el clásico, si eres pobre es porque no te esfuerzas lo suficiente. Ahí el sentido común ya no explica una realidad, la legitima. Exacto, se usa como argumento final para evitar discutir desigualdad, contexto, historia o estructuras. El sentido común funciona como un sello, caso cerrado. O sea, el sentido común a veces ilumina y a veces apaga el debate. Y justo ahí es donde hay que sospechar, porque justamente se transmite y se transforma. El sentido común no se aprende como en una clase, se absorbe en la familia, en el barrio, en los refranes, en las bromas, en la forma de hablar. Cambia con las condiciones sociales y políticas. Cuando un movimiento social o político gana influencia, puede reorientar lo que la gente considera obvio. Es una disputa constante. Lo que es de sentido común hoy puede dejar de serlo mañana si cambian las relaciones de poder. Durante mucho tiempo era sentido común decir, los trabajadores deben agradecer tener empleo, aunque sea mal pagado. Sonaba lógico, porque el poder estaba del lado de las empresas. Pero cuando cambian las relaciones de poder con sindicatos, leyes laborales, movimientos sociales, empieza a sonar normal decir, el trabajo debe pagar lo suficiente para vivir dignamente. Lo que antes parecía exigencia exagerada, hoy se llama derecho. Sí, y algunos pendejos le dicen comunismo. Y bueno, según Gramsci, que veía el sentido común como el terreno donde se libra la batalla cultural, la hegemonía no se sostiene solo con leyes o con el control económico, se necesita que la mayoría de la gente acepte, o al menos no cuestione, un cierto orden social como normal y natural. Ahí es donde el sentido común crea una hegemonía, gobernar con consenso, no solo con fuerza. Hegemonía significa que un grupo social, por lo general, el dominante, logra presentar sus intereses particulares como si fueran el interés de todos. Esto se consigue no solo con poder militar o legal, sino con algo más útil, hacer que sus ideas, valores y visiones del mundo parezcan puro sentido común. Digamos, si tú trabajas duro, siempre te irá bien. Suena neutral, pero es una idea que refuerza un modelo económico específico y minimiza las desigualdades estructurales. ¿Y cuál es el papel de los aparatos de hegemonía?
Son instituciones y espacios que moldean la forma en que pensamos y sentimos. Escuelas, medios de comunicación, industria cultural, religión, redes sociales, funcionan como fábricas de sentido común, seleccionan y repiten ciertos valores, invisibilizan otros y crean un marco de lo que es normal. Esto no es casual, están diseñados para que la gente viva dentro de un conjunto de creencias que legitima al grupo que dirige. Los movimientos políticos que quieren cambiar el orden social deben primero disputar el sentido común, ofreciendo nuevas ideas que conecten con la experiencia y las emociones populares. Esto es lo que Gramsci llama crear un nuevo bloque histórico, una alianza entre diferentes grupos sociales alrededor de una visión alternativa. Cambiar el sentido común es más lento que ganar unas elecciones, pero más duradero. Si logras que la gente vea algo como obvio o justo, ese cambio puede resistir incluso cuando el poder político formal cambie de manos. Ahora hablemos del lenguaje. Para Gramsci, el lenguaje no solo es una herramienta para comunicarnos, es el lugar donde se almacenan, transmiten y transforman las ideas que consideramos obvias. En otras palabras, el lenguaje es donde vive el sentido común. Y por eso mismo es un terreno clave de la lucha por la hegemonía. Las palabras no son neutras. Cada palabra, cada expresión, cada refrán lleva consigo una forma de ver el mundo. Decir ilegal o indocumentado para referirse a una persona no significa lo mismo. Una palabra encierra criminalidad, la otra humanidad. Esto quiere decir que quien controla el significado de las palabras controla la manera en que la gente interpreta la realidad. Porque el lenguaje es una memoria histórica. El sentido común se va acumulando en el lenguaje a través de refranes, dichos, chistes, canciones y hasta hashtags. Estos elementos no aparecen de la nada, son sentimientos de luchas, de relaciones de poder, de momentos históricos. Frases como calladita te ves más bonita no son solo machistas por casualidad, sino que condensan siglos de estructura patriarcal en una oración breve y fácil de repetir. Y esto refleja una lucha por nombrar. Las disputas políticas y culturales son también disputas por los nombres. Cambiar una palabra puede cambiar por completo la percepción social de un hecho. Reforma laboral versus recorte de derechos. Rescate financiero versus salvar a los bancos. Quien gana esa disputa no solo influye en la opinión pública, reescribe el sentido común. Entonces, para Gramsci, un proyecto hegemónico necesita un lenguaje común que permita unir a distintos sectores sociales, un lenguaje nacional en su sentido amplio. Pero este lenguaje común no es algo que se imponga por decreto, se construye conectando los significados políticos con las tradiciones culturales y lingüísticas de cada grupo. Si el poder ignora esa diversidad y habla solo en términos de élite, corre el riesgo de que su mensaje no sea entendido o aceptado por las mayorías. Entonces el lenguaje es como una arma de transformación. Cambiar el sentido común implica también crear nuevas palabras, resignificar viejas o eliminar expresiones que sostienen un orden injusto. Movimientos feministas, antirracistas o climáticos han demostrado que introducir términos como micromachismo, racismo estructural o justicia climática no es moda, es estrategia política para transformar cómo pensamos. En la familia y en los roles de género, el sentido común nos dice que la familia tradicional, padre, madre, hijos, es la única o la más natural. Sin embargo, la historia nos muestra que la estructura familiar ha cambiado drásticamente. En muchas culturas, las familias extendidas, las comunidades o las parejas del mismo sexo han sido la norma. El rol de la madre que cuida o el padre que provee son roles construidos socialmente y no biológicamente predeterminados. La hegemonía cultural nos ha hecho creer que hay una sola forma correcta de vivir la vida familiar. La belleza y los cánones estéticos tienen la idea de que lo bello no es universal. En la actualidad, los medios de comunicación y las redes sociales difunden una hegemonía de la belleza, a menudo asociada con la delgadez, un tipo de cuerpo específico o rasgos faciales occidentales. Pero a lo largo de la historia y en diferentes culturas, la belleza se ha asociado con la gordura, las cicatrices, los tatuajes o el maquillaje excesivo. El sentido común de que solo hay un tipo de belleza es una construcción social que cambia con el tiempo y el lugar. Entonces, el sentido común no es un argumento que se sostenga por su propia lógica, sino una creencia ampliamente aceptada. Funciona como una narrativa que se da por sentada y que por su familiaridad se siente natural. Gramsci argumentaba que esto es una herramienta de la hegemonía,
donde la clase dominante no solo impone su poder económico, sino también sus ideas y valores, haciendo que la gente los adopte sin cuestionarlos. En otras ramas de la ciencia, el sentido común nos decía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, una creencia que se sintió universal por siglos. La ciencia demostró que era una percepción errónea y local que había sido tratada como una verdad absoluta. Y en la sociedad, la idea de que los hombres no lloran es un claro ejemplo de una creencia hegemónica. No es que sea real o irreal, sino que es una percepción cultural que se ha impuesto como una norma de comportamiento. Muy interesante el tema, bebé. Pero mira, yo creo que a la gente ya le gusta complicarse con tantas palabritas nuevas. Antes todo era más fácil. Las cosas se decían como eran y punto. Ajá, como eran según quién, querido bíceps andante. Porque las palabras no caen del cielo, se inventan para que la gente piense de cierta manera. A ver, pero decir invasión es más rápido que decir proceso de migración no autorizado. No me vengas con tecnicismos. Claro, porque invasión te suena a película donde vienen extraterrestres a destruirte y mágicamente te da miedo. Ese es el truco, cambias la palabra, cambias la emoción. Cambias la emoción, cambias el sentido común. Bueno, pero también ustedes, los intelectuales, inventan palabras que nadie entiende. ¿Qué es eso de micromachismo? ¿Un machismo chiquito con proteína light? Es un machismo invisible, sutil, como tu entendimiento de la política. Piensa en esto, reforma laboral suena a progreso, pero si le llamas recorte de derechos, la gente se enoja. El poder juega con el lenguaje como tú con los espejos del gym, para que se vea más bonito de lo que es. O como cuando las marcas dicen que sus suplementos son 100% naturales, bro. Hasta el uranio es natural. Exacto, ahí estás entendiendo la hegemonía. Es cuando logran que repitas su lenguaje hasta que parece que es puro sentido común. El sentido común no solo se piensa, se habla, y cada vez que repites una palabra estás participando, consciente o no, en una batalla por decidir qué es real, qué es justo y qué es posible.